Vamos ya a empezar con la conferencia magistral a cargo de nuestro queridísimo profesor Miguel Anxo Bastos, uno de los referentes más claros en España y en Hispanoamérica de la escuela austríaca. Y en Galicia también. Y en Galicia. En el Reino de Galicia. El reino. De la escuela austríaca austrolibertaria y anarcocapitalista. Y hoy nos va a dar una charla sobre análisis de clase desde la perspectiva de la escuela austríaca. Sí. A ver cómo lo enlaza y luego, desde luego, tendremos un interesante debate. Bien, muchas gracias, profesor Rayo. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad, al Instituto Juan de Mariana por amablemente invitarme. Y la pregunta que hace el profesor Rayo es muy pertinente. De hecho, por eso la quise tocar aquí. A ver, yo esta clase me honran con presentarme como una conferencia magistral. Yo siempre cuando vengo aquí, vengo a un congreso. Y en los congresos tiene que haber debate. Y en los congresos, yo cuando vengo a un congreso, yo vengo a plantear hipótesis, teorías o cosas que tengo yo y, por supuesto, está sujeto a discusión. Precisamente traigo una cosa que no tengo muy clara y me gustaría pues, discutirla aquí después. Eso creo que es el fin de un congreso. Cuando es una conferencia más normal, ya más cerrada, ya tengo, digamos, más pensadas las cosas. No quiere que no las tenga pensadas, pero sí que es un tema que reconozco que está abierto, que reconozco que se puede discutir. Las clases sociales, normalmente, a ver, la escuela austríaca moderna no les ha hecho mucho caso, y es lógico. Yo creo por una serie de razones. Primera, por la cuestión del individualismo metodológico, que es central. Es decir, la escuela austríaca, antes lo discutíamos ahí en el corro a la salida, la escuela austríaca es una escuela académica. Y es una escuela metodológica, es un método. Es decir, de ahí no tienen por qué derivarse ninguna conclusiones. Recuerdo un debate que había antes si puede haber socialistas en la escuela austriaca, si puede haber, y efectivamente, ¿por qué no va a haber? Porque siempre y cuando sigan el método austriaco. Y el método austriaco es individualismo metodológico y subjetivismo, combinado con una serie de factores a mayores, pues la inclusión del tiempo, la no inclusión de análisis formales en la escuela, etcétera, que son temas ya secundarios, pero bueno, digamos, el central es el individualismo metodológico. Entonces, Michel lo explica muy claro en toda su obra, es decir, no tienen existencia ontológica los grupos. O sea, no existen ni las clases, ni existen las naciones, ni existen los estados de forma ontológica, o sea, en el sentido de que son seres vivos que actúan. Y sobre todo, si no tienen existencia ontológica, quiere decir que no pueden tener intereses, que no puede haber un interés de clase, que no puede haber un interés de España o de Galicia o de lo que sea, que no tienen ese tipo de rasgos. Son una serie de comportamientos que los seres humanos adquieren de forma individual, que desde fuera, desde el analista social, se interpretan como, o se les da un nombre, pues este tipo de cosas pues se le llama una nación, este tipo de cosas se le llama un estado, este tipo de cosas pues se le llama una clase social. Entonces, normalmente, se fue muy claro, las clases sociales pues no se estudian mucho. Hay cierta recuperación, en cambio. Por ejemplo, la profesora Jaime Lenke, que es austriaca, es discípula de Peter Wittke, y en general Peter Wittke tiene un trabajo, un paper en Advance of Austrian Economics, relativamente reciente, en que habla que sí, que se puede incorporar, solo que cambiando el concepto de individualismo metodológico. El individualismo metodológico que prima, que triunfa, es el individualismo metodológico que se llama atomista, el de pensar de seres humanos como una especie de átomos sociales. Ahí le viene la metáfora que usaba Eladio antes de la física, como átomos sociales que actúan, pues cada uno de ellos actuando de forma individual, buscando sus propios intereses, calculando sus propias funciones de utilidad, intentando eso que llaman maximizar, optimizar, estas cosas así. Entonces, esa es la idea que primaba. Lo que pasa es que se está recuperando la vieja idea del individualismo metodológico, o sea, el individualismo metodológico institucional. El individualismo metodológico lo único que nos dice es que los fenómenos sociales deben poder ser interpretados en términos de individuos, no que solo haya un conjunto de individuos así, hormigas, así actuando, cada una de ellas buscando su locución. Como introduce la sociología, estamos incrustados, como dice, por ejemplo, Peter Wittke y otros autores, formamos parte de instituciones. Las instituciones pueden ser reconducidas a fenómenos individuales, pero no quiere decir que el ser humano sea un átomo que no viva en un sitio, que no tenga preferencias, que no esté inculturado en un sitio. En ese aspecto es muy interesante lo que dice la profesora Lenke. Entonces, intenta conciliar el análisis individualismo metodológico basado en las instituciones, basado en el concepto de incrustación que desarrolla un sociólogo que se llama Mark Granovetter, con dos T's,
Y a mí me parece muy interesante, efectivamente, porque sí que hay fenómenos de clase, hay fenómenos de Estado, hay fenómenos nacionales, que pueden ser deconstruidos hasta el individuo, pero sí que el individuo está aculturado. Yo hay determinados alimentos que no como, determinadas conductas sociales al saludar no las tengo. El idioma que hablo, o el que sea, no hablo un idioma así universal, hablo un idioma que me enseñaron de pequeño o el que había en mi entorno. Es decir, no es, esos fenómenos existen. Entonces, primero entonces se olvidó el tema de las clases por cuestión del individuo etológico, y ahora se está recuperando. Y lo que quiero yo discutir aquí, empezar a hacer análisis. Viene a la derecha, vieja gallega. A inculturarse. Segundo aspecto que me gustaría destacar de esta alusión de las clases sociales es el aspecto de la asociación con el pensamiento marxista. Las clases sociales las pone de moda, básicamente las ciencias sociales, el pensamiento marxista, en el sentido de que define unas clases, en principio el marxismo primero, pues, en términos de las relaciones de producción, o sea, a la propiedad o no de los factores productivos, y juega un papel central en el marxismo, y de hecho la buena parte del análisis sociológico de clases deriva de perspectivas marxistas. Y tampoco a los austriacos no les convencía mucho también esa asociación con el concepto marxista de clases. Y en general todas las teorías de la estratificación pues se basaban en el análisis de clase marxista, tenían mucho que ver con las relaciones de producción, tenían que ver mucho con la explotación de unas clases sobre otras. Entonces, ese tipo de conceptos no estábamos cómodos con él y normalmente no lo usábamos. Se usan a veces descansando en las ideas de Max Weber. Max Weber, por ejemplo, ha hablado de las clases como grupos de estatus, como grupos, como formas de vida. No era tanto como relación de producción, sino como vivía una persona. Factores, por ejemplo, como la comensalidad, con quien come uno, factores como el matrimonio, o sea, con quien se casa uno, determinan más o menos así de forma tácita la estructura de clases de una sociedad. Y después algunos así que no son marxistas, Frank Parkin, por ejemplo, o Stanislav Ossowski, pues también se apartan del concepto así marxista de clase. Pero digamos que si ustedes leen literatura de clases sociales, el 90% es marxista. Todo está, eso sí, hablan de las distintas fracciones de la clase, de las distintas estructuras que tienen y del problema cómo encajar las clases medias, cómo encajar las burocracias, de los temas de la aristocracia, de la clase obrera, de la fragmentación de la clase obrera entre clase nativa y clase inmigrante, de las luchas de las razas, de las clases. Pero, desde luego, yo no estoy cómodo con su literatura. Por ejemplo, habla de Eric Olin Bright, por ejemplo, un clásico, sí, pues, habla de todos estos temas. Entonces no estamos cómodos por eso. Entonces, preferimos hablar de otro tipo de cosas o preferimos hablar, como hacía Banfield, de las clases orientadas al tiempo. Es decir, Banfield, en su obra La ciudad en discusión, y algunos discípulos suyos, estructuran las clases sociales en relación al tiempo. Es decir, según sea la preferencia temporal de las personas. De esto ya hablé en alguna ocasión, tampoco quiero repetirme mucho, pero la idea es esa, es decir, que hay personas con una preferencia temporal alta, por lo tanto formarían parte de la clase baja, temporalmente hablando, y las personas con una preferencia temporal muy baja formarían parte de la clase social alta. Entonces, según tengamos una preferencia, y acostumbran a coincidir las preferencias temporales con las clases sociales en términos económicos. Hasta ahí también, entonces hablamos de estas cosas, del estatus, de no sé qué y tal, pero son conceptos que también no forman parte de la tradición austriaca. 3. ¿Por qué no hablamos de clases sociales? Roderick Long tiene un par de trabajos muy buenos, no sé si son conocidos, están en Social Philosophy and Policy, en Critical Review, son revistas relativamente poco conocidas, pero son de corte libertario, y analiza, dice que también hay otro factor. Vamos a ver, la escuela austriaca moderna nace en un concepto de guerra de clase, nace un concepto de guerra fría, o sea, el revivir, no la escuela. La escuela austriaca moderna, tal como la entendemos, pues revive a gran nivel con la obra de Hayek, con su premio Nobel, que fue en el año 74, si no me equivoco. Entonces, pero en un contexto de guerra fría, y las ideas austriacas fueron usadas como munición de combate contra el comunismo, sobre todo las obras de Mises del socialismo, todas las obras de Hayek de Camino de Servidumbres, se recuperan, cae el keynesianismo y se recupera, entonces se usa como munición intelectual en un ámbito de lucha de clase. Entonces, se identifica siempre la
ideas austriacas con las ideas de la patronal, con las ideas de los ricos, con las ideas de los tal. Y Roderick Long lo que hace, vamos a ver, los libertarios en general tenemos un problema. Hay libertarios de derecha y libertarios de izquierda. Todos somos libertarios en el sentido que aplicamos el axioma de no agresión, criticamos el poder, criticamos el Estado, pero que al final, como los hay de derechas y los hay de izquierdas, que al final cada uno de los bandos de los libertarios, cuando hay pelea, se alinea con los suyos. Y al final, a nosotros, yo soy un libertario de derechas, pero al final, claro, se nos asocia con que estamos con Pinochet, con que estamos con el otro, y cuidado, algo de eso pasó. Cuidado, y es cierto. Y lo mismo le pasa a los libertarios de izquierda. Cuando les pinchas, Chomsky y compañía saltan y defienden a Camboya, defienden a Vietnam, defienden todo lo que hay. Y él reclama que precisamente eso también nos aparta de, digamos, nos aparta de nuestro objetivo, que es analizar las clases desde un punto de vista austriaco, sino que tendemos a adoptar los conceptos de la lucha de clase también marxistas, entonces, y optamos por uno de ellos, que es normalmente la mayoría de los que están aquí, supongo, optarán por el bando, digamos, derechista de la cosa. Y el problema es que al final siempre, cuando nos rascan y nos preguntan, siempre acabamos defendiendo al bando estatista, al bando autoritario de nuestra ideología, igual que le pasa a ellos. Y siempre vemos en el otro el lado autoritario de su ideología y ellos ven en nosotros el lado autoritario o estatista de la ideología. Entonces, al asumir esa idea de clase, abandonamos también el estudio de las clases. Pero ahora se recupera. Hay una serie de autores, por ejemplo, David Hart, un profesor americano, tiene una serie de libros muy buenos, que están intentando recuperar la vieja teoría de clases austríaca. Porque otra cosa aparte, aunque no le diera muy interesante, es raro el austriaco que no haya escrito sobre clases. Pues no los austriacos modernos. Hayek tiene algunas cositas, porque me cuando habla de porque los humanos se ponen en la cabeza. Mises tiene un casi desconocido texto, lo toca también superficialmente en burocracia, en unas cosas, pero tiene un texto que se llama The Class of Interest Groups, el clash de los grupos de interés, que es un pequeño panfletito, así que toca también este tipo de cosas, donde digamos, Rothbard, por ejemplo, Hoppe escribe de eso bastante, Joe Salerno tiene también algún paper sobre este tipo de cosas, Walter Block tiene trabajos también sobre este tipo de temas. Es decir, que es raro el austriaco que no le interesa el tema. Digamos que no es la parte central de su obra, pero, repito, es raro el austriaco que no toca este tipo de tema o que no se interesa este tipo de tema. ¿Por qué? Porque esta idea tiene raíces antiguas, es más, las coge Marx. La idea de las clases viene de los liberales viejos franceses. Al profesor Siedentrop escribió un paper hace también unos cuantos años diciendo que hay una tradición como olvidada en un libro de homenaje que le hicieron a Isaiah Berlin, que hay como una tradición olvidada en el liberalismo, que prima así la tradición de Stuart Mill y de Ricardo, así con sus equivalencias ricardianas y sus cosas así, ¿no? Muy centrada en la economía, muy centrada así en el comercio, en las leyes, ese tipo de cosas, pero que olvida análisis de clase. Y el mainstream económico olvida el análisis de clase. En cambio, la escuela francesa, que viene básicamente de Say, para que no lo conozcan, es un auténtico genio. Para mí es un auténtico monstruo. Es de lo mejor que leí yo en mi vida. Hay 50 páginas que hay en el tratado que yo... Pues, son excelentes cuando explica esta cosa. Say empieza a introducir en la ciencia económica. Say es una especie de proto-austriaco. No es austriaco porque no sigue exactamente el método austriaco. Aún no conoce el marginalismo, no conoce ese tipo de cosas. Entonces no es aplicable. Pero sus análisis económicos para mí que son fantásticos. Y él empieza a introducir el análisis de clase. Y lo introduce también su yerno, Charles Comte, que se casa con su hija. Es así, pues, que estaba fascinado por la obra del padre y cuando fue a estudiar con él acabó casándose con su hija y tuvo una vida muy tal, perseguido por la policía política de Fouché. Para eso se inventó la policía política, para defender el orden. Pues él tuvo que fue perseguido por ella, tuvo que escapar, y su amigo Charles Dunoyer, que crean la teoría del industrialismo. Pero también en ese mundo está un autor que yo personalmente adoro, que se llama Thierry. Está también otro que se llama Benjamin Constant. Y probablemente la obra económica de Tocqueville, no la obra política, la obra económica de Tocqueville, que está escrita en periódicos, no está escrita en libros, nunca hizo un libro sobre eso, pero que se estudia en ese tipo de libros que acabo de decir ahora, y sobre todo en el libro de Hart, que se llama así, Class Analysis. ¿Qué decían estos señores? ¿Qué decía Thierry? ¿De dónde viene el Estado? La conquista.
Dice, el Estado para él es una banda de piratas que por la fuerza conquista un territorio y lo usa para esclavizar a la población y extraer rentas. Pero lo mismo dice después Spencer, y lo mismo dicen otros autores. La idea de que el Estado, y Constant lo tiene claro, tiene un libro que se llama Del espíritu de conquista, se llama así, un panfletito pequeño, editado en Tecnos, tampoco es muy conocido, pero la idea de que hay un espíritu, la idea es que es más fácil quitarle al otro lo que tiene que producir tú. Estos economistas que acabo de decir ahora se llaman industrialistas, porque defienden la idea de la industria, que el progreso solo puede venir de la industria, de la producción, de crear empresas, de crear factorías, de producir más. Y lo contraponen frente al espíritu de rapiña tradicional, histórico, que dice que consiste en quitarle a los que produjeron aquellos bienes que han producido. Entonces, su análisis de clases es muy claro. Hay dos clases. Los que producen y los que viven de lo producido, los que roban y los robados, los que saquean y los saqueados. Y su análisis de clases no es en términos de yo soy más rico que tú o cosas por el estilo, sino tú formas parte de la clase gobernante o no formas parte de la clase gobernante. Esa es la idea de ellos. Y lo tienen muy claro, y lo explican muy claro todos estos economistas, de los cuales bebe Marx, solo que Marx, en vez de analizar en esa perspectiva, a veces se le escapa, a veces a Marx se le escapa, como a Engels a veces se le escapa este origen de las clases, pero es la idea de que hay una clase que vive del saqueo, del robo y del pillaje. Y esta es la idea que plantean estos autores, que son proto-austriacos, entonces que intentan recuperar el concepto de la clase. Este tema, la idea, también las ponen después los llamados elitistas, sobre todo Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto. Pareto, en vez de leer las ecuaciones y leyeran tratado de sociología general, igual aprendíamos más. ¿No? Sí, sentido, y aquí viene la idea de la clase. ¿Cómo se organizan estas clases dominantes? La idea de Mosca, la idea de Pareto es que sí, que son individuos conscientes de su clase, ese concepto marxista de clase en sí, clase para sí, ellos también también está achacado de ahí, es decir, que son conscientes de que son gobernantes y se estructuran y se organizan. Entonces, aquí hay un debate teórico de cómo se organizan estas clases gobernantes. Yo creo que se organizan igual de forma, yo creo que ya lo expliqué varias veces, creo que las clases gobernantes se organizan entre ellas de forma anárquica y se coordinan entre ellas por señales que ellos tienen, lo que explica, por ejemplo, Wright Mills en La élite del poder, lo que explica Domhoff, por ejemplo, quien gobierna en Estados Unidos, o en su libro de Eiger Circles, los círculos más elevados, ¿no? Que son los que explican estas cosas. Que, por cierto, que son, al revés, ahora dimos la vuelta, son los marxistas que empiezan a analizar así, y Rothbard y estos toman sus análisis de ellos. Y Joseph Stromberg, por ejemplo, toma sus análisis de estos marxistas que analizan las clases así, en términos de altas clases que gobiernan. Entonces, hay como, eso lo explicó Mosca también, hay como una alta clase gobernante y hay una clase media gobernante. La que rota es la clase alta gobernante. O sea, arriba siempre hay unos pocos, esos cambian. Si no son útiles, no funcionales, los echan. Pero lo que es permanente es la clase media gobernante. Llámele como le llame. Entonces, lo que va explicando es cómo se organizan. Se organizan, por ejemplo, porque comparten códigos de conducta, o sea, son educados en unas pautas muy comunes. A ver, ¿cómo nos educamos nosotros en las clases sociales? Todos nosotros somos conscientes de que hay clases sociales, pero ¿cómo distinguimos, por ejemplo, la comensalidad? Es decir, ¿con quién comemos y con quién no comemos? Por ejemplo. ¿No? Eso es una cosa clara que marca las clases sociales. Dicen que no, pero ustedes fíjense con quién comen, porque es uno de los rasgos principales. Fíjense con quién se casan, fíjense dónde viven, con quién alternan. Esos son los rasgos de la clase social. Y somos hipersensibles. Yo veo con los jóvenes, mis estudiantes, pues se distinguen entre ellos, pues si tienen aquí una marca o no en la ropa o así, ese tipo de cosas, pues sí que los estructura, pues si fíjate, los que tienen unos jerseys, unas cosas así, de una cosa así, están juntos, y los que tienen de otro color y así, están juntos también. Fíjense, y después no se juntan para comer tampoco, ¿no? Y ni salen a los mismos sitios a divertirse, ni comparten muchos espacios. No quiere decir que no compartan sitios, pero normalmente ese tipo de cosas son así. Incluso muchas veces ni siquiera contraen matrimonio entre ellos. Pero la idea es esta. ¿Cómo se conocen unos otros? Con unos símbolos y una cosa que tienen. Porque las clases políticas también tienen unas reglas tácitas de conducta que les hacen permanecer esa clase. ¿Que están escritas? No están escritas en una parte. Son leyes tácitas. Son leyes que derivan de lo que hablaba antes la profesora Lemke. Es decir, que son unas
formas de conducta que vas aprendiendo desde pequeño, que sabes cómo comportarte y sabes cómo integrarte. Y esas cosas forman una coordinación no de forma legal, sino que tú sabes que el otro es... Por eso hay todas estas masonerías, todas estas camaraderías que tienen las universidades americanas, donde viene Bush, de los Skull and Bones, estas cosas así, que son sitios donde se juntan, donde se conocen, el mismo Keynes y estos venían de círculos así parecidos. Aprenden unos de los otros las técnicas y después las difunden. A ver, pues ya me llama la atención, por ejemplo, cuando veo a los médicos. Se descubrió todo el tratamiento contra el cáncer y a los 6 meses ya lo aprendieron. Y aquí ya lo veo que en Santiago ya se usa y en Vigo también y tal. Y como aquella cosa que estaban en el hospital de tal sitio, en 6 meses, pues claro, dirán, pues se juntan allí entre ellos y hablan y se enseñan unos a los otros a tratar el cáncer o cualquier cosa, o cualquier innovación en la construcción. Yo veo que los arquitectos gallegos o los españoles, pues cuando inventan un producto nuevo allí en Estados Unidos o en el Japón, veo que rápidamente van y lo copian. Pues aquí funciona lo mismo. Entre ellos se juntan y se van enseñando las cosas unos a los otros y comparten unos códigos de conducta, igual que, por ejemplo, los académicos compartimos unos códigos de conducta. Los interiorizamos, pero sabemos si una argumentación está bien o mal dada, sabemos si una persona está hablando de forma científica o no, eso sabemos más o menos verlo y distinguimos lo que es una taberna de lo que es un foro académico, etc. Intentamos hacer, porque sabemos esas reglas. Vivimos en ese mundo, sabemos esas reglas. Pues los que viven en la política también tienen unas reglas. Ya saben los que están dentro del juego de la política. Y son unas reglas que tardan en interiorizarse. Entonces, esa es la forma en que se coordina y se aprende. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es muy raro, que es el de Stanislav Andreevsky, Parasitismo y subversión. Parasitismo y subversión en América Latina. Que va explicando todas las cosas que hacen los políticos para extraer rentas a la gente, ¿no? Quiero decir, que como extraen rentas y va explicando, por ejemplo, es un libro sociológico pero muy brutal que va explicando pues, las fortunas de todos los presidentes de Latinoamérica. Empezó pobre, 400 millones, ¿dónde lo sacó? Y cómo coopera con su camarilla. Y cómo le da de comer a la clase baja, por ejemplo, cómo le deja robar a los jueces, hablando de América Latina, ¿no? Cómo les deja robar, les deja que saquen tajada de las cosas, a todos sus funcionarios les permite pues, vender favores, licencias de construcción o lo que sea así, les da de comer, él lleva la tajada grande, pero les da de comer y los tiene unidos a todos los demás. A los policías decía que les dejaba ser corruptos, etcétera, que les dejaba quedarse con dinero de las multas y cosas así por el estilo, pero todos, para coercionarlos, les daba una serie de cosas. Y va explicando todas las formas que estos van elaborando. ¿Cómo se sabe quién manda? Lo explica muy bien Schumpeter. Pasa que no lo desarrolla. Schumpeter tiene un trabajo que se llama La crisis del Estado social. La crisis del Estado fiscal. Es un articulito que está traducido al español en la Hacienda Pública Española, creo que en los años 70. Dice, si quieren ver el poder, dice, vean el presupuesto. Vean el presupuesto es el esqueleto del poder. Es decir, un historiador del poder del futuro tendrá que ver los presupuestos y dice en cada momento quién mandaba. Porque ahí se veía dónde se destinaba el dinero. Y algo semejante aplica también un libro más reciente, un señor que se llama Thomas Ferguson. Un libro que se llama Golden Rule, que también explica la política diciendo, quieren ver quién manda en un sitio, vean a dónde se destina el dinero, vean dónde va el dinero, si va para las industrias de armamento, si va para la industria civil, ahí van viendo en cada momento cómo está estructurado el poder en ese sitio. Porque la idea de estos autores es que hay una clase gobernante, consciente de serla y que se encarga sistemáticamente de ocultarlo. Porque ¿cuál es el problema de determinar la clase gobernante a día de hoy? Porque la clase gobernante a día de hoy está supuestamente imbricada con el resto de la población. Todos somos receptores netos de beneficios estatales y todos somos pagadores del Estado. Entonces, el Estado somos todos, nos dicen así. Y algo de eso hay. Por ejemplo, el año pasado hablé de las pensiones. Las pensiones es una forma de hacer que gente que es productiva, que está trabajando, pues de repente se vea dependiente del Estado. Entonces, no, tú gracias al Estado comes y sobrevives y cosas por el estilo. Te pasas de pagar tributos a ser un miembro más que vive gracias al Estado. Entonces, es muy difícil de diluir quién es el receptor neto del que no es. Pero creo que es fácil. Yo cuando vengo a Madrid, a veces paso por allí por la Moncloa, voy por el Parlamento, así digo, voy a dar una vuelta por allí a ver cómo hay. Y veo
señores y señoras muy arreglados y bien vestidos, con coches así grandes y bonitos, blindados, con policías, con chofres y así, los veo comiendo, jaja, en restaurantes buenos, no van a Rey de Bocadillo a comer, que comen allí en sitios buenos, buenas cosas así, y veo gente tirada en el suelo. ¿Cómo que el Estado somos todos? Hay unos que viven bien a costa del Estado y otros que viven mal en ese supuesto Estado que somos todos. Es decir, no es equiparable la cosa. Hay gente que obtiene renta neta. El problema es cómo dilucidarlo, porque está oculto y está muy diluido en el corpus social. Entonces es muy difícil determinar, pero tiene que haberlo. Por fuerzas, o solo observar estos contratos se ve que hay personas que ganan mucho a costa de esto. Entonces estos autores, Don Hoff y estos, se dedican a teorizar sobre estos temas. Y ahora dirán ustedes, ¿y esto qué pinta aquí un congreso austriaco y tal, que no sabes de estas cosas, Bastos? Sí. Recuperar a un viejo señor que se llamaba Hoskin. Era un economista británico, pasa por ricardiano de izquierda, pasa por caso del marxismo, pero digo, vamos a ver, señores, ¿qué están contando ustedes? Los precios. Y leemos a Menger, ¿no? Los caballos los cambiamos allí por unas cosas y tal, ¿no? Y la quinta unidad marginal del trigo va para tal, y cambiamos un caballo por 2 vacas y hacemos unas cruces allí, unas cosas. El precio es renta, maldita sea, dice él, el precio es renta. El precio de la luz es un precio fijado así, cambiándose vacas por caballos y cosas por el estilo. El precio del agua está fijado así. No, los precios de las utilidades de los alimentos están fijados así, cambiando vacas por caballos y cosas así, haciendo cálculos marginales y hace unas curvas allí de microeconómicas. Allí no, señor, son pura renta y eso es lo que quiere recuperar él. Lo que llamamos economía política, no la teoría económica, lo que llamamos economía política, dicen estos autores de clase, es búsqueda de rentas sistematizadas, es decir, y es un cambio de análisis, digamos, muy grande con respecto a lo que entendemos por economía. Muchas veces pensamos, no, es que el gobernante, si le diéramos el libro de Hazlitt, la economía es una lección y no leyera, ay, qué bueno sería, es un pobre ignorante y tal, pobre, hay que explicarle allí esto de que si intervienen los precios hay escasez y estas cosas así. No, hombre, no, lo sabe bien. Lo cuenta muy bien Schleifer, que es un economista muy fuerte. Y lo cuenta muy bien también Andresky habla de las cuando había terremotos en América Latina en los 50 60, que los gobernantes la ayuda la revendían. Se quedaban con ella, es decir, pero lo veo que siguen haciendo, lo hacen en Etiopía, lo hacen en más países, es decir, que todo no les preocupa eso, lo que están buscando es rentas. Entonces, la idea es esa, cuando analizamos la economía política de forma austriaca, y esto es una tradición muy austriaca también, repito, si leen a Rothbard, por ejemplo, Bankers and Wall Street, si ven a la obra de Hoppe, ve que este análisis está muy presente, es decir, no ver la economía, hay como hay que si intervenimos el precio de la leche, pues hay una escasez de leche y no sé qué, y si reduce la oferta, se incrementa la demanda. ¡Claro que lo saben, hombre! ¡Claro que lo saben! Schleifer dice que en la Unión Soviética o en Venezuela a día de hoy, el gobernante sabe que el control de precios genera escasez para bachaquear después con los productos. Claro que provocan la escasez, como tienen los almacenes llenos de productos, provocan la escasez y la revenden después. Claro que lo saben. Entonces digo, ¿cómo debemos analizar la economía política? ¿Cómo debemos estudiarla? Este es el pregunto, y por eso es una visión que están todos los austriacos, pero digamos que aún se ve como radical, se ve como marxista. El otro día me llamaron marxista de derechas, pues hoy estoy de marxista de derechas. Es verdad, analicemos, por ejemplo, Walter Grinder, un austriaco también, en varios trabajos, va estudiando, por ejemplo, creo que es ¿dónde está el último? Un History of Political Economy, también en Advance of Austrian Economics. Vamos a ver, va analizando varias de las políticas públicas. Inflación, ¿a quién beneficia? Pues va viendo industrias intensivas en capital, favorece a unos sectores frente a los otros, va explicando, favorece normalmente a los propietarios frente a los rentistas, o sea, va explicando cómo hay un interés de clase detrás por ejemplo, de la inflación, de la banca y de las finanzas y del dinero. Bueno, aquí nos gusta mucho más la degradación de la liquidez. Y de cosas así, de estas así, que estamos en descalce de plazo, rompemos la cabeza, está bien, el análisis es bueno, no podemos discutirlo, pero bueno, es un análisis correcto, científico. Pero realmente el sistema bancario está pensando en estas cosas, está pensado para otra cosa. Grinder dice que el sistema bancario es un sistema aislado de la competencia, porque es muy regulado. Estamos viendo con el Banco Popular, los líos que hay. Yo venía leyendo La Voz de Galicia cuando venía para aquí, es que el ministro Montoro de Guindos dice que como hay que buscarle una novia
o un novio al Popular, hay que buscarle un novio, y no sé qué le importará a él, digo yo, si es una empresa privada, ¿qué le importa a él que el Popular? Pues que lo compren o que se liquide, no, hay que buscar una novia y ya le están forzando a Bankia para que lo lleve por delante, porque el sistema bancario es un sistema que no es como los demás, pero el problema es que el sistema bancario no es solo el sistema bancario tiene un componente industrial enorme, porque después vino, es que tuvo que vender, el Banco Popular se deshizo de Merlín y no sé qué, unas constructoras que tiene allí de autopistas y unas concesiones que tiene, como no son bancos. Entonces, ¿cómo tiene todo este aparato industrial? Si el banco tuviera quietecito, sí, pero controlan partes muy sistemáticas de la economía, no es solo así, y el banco, el dinero, son puras fuentes de renta. Si fuera el dinero, tal como lo explicaron los teóricos austriacos, sí, no habría coquetá, pero todos sabemos cómo se hace el dinero, todos sabemos cómo se construye un sistema bancario, todos sabemos a quién benefician determinadas regulaciones bancarias. O son por amor así al contribuyente. Ese es el problema, es decir, que son puras fuentes de rentas. Lo que proponen estos autores no es estudiar que los análisis austriacos son correctos, sino explicar por qué se hace esto, si saben que son incorrectos. No hay quien se lo explique, sí hay quien se lo explique, pero ellos saben bien lo que están haciendo. Ven la política como una fuente de renta. Los tributos, por ejemplo. Todos también son, aparte, ya es el expolio tradicional del Estado, quitarte una parte de tu renta, pero los tributos también tienen implicaciones de política para beneficiar a unas empresas, para beneficiar a unos colectivos, para beneficiar a unos territorios frente a otros. Es decir, no es una cosa así que funciona en el mercado y es así, es deliberado, es el análisis que hacen, ¿no? Los controles de precios, lo mismo. ¿Por qué se controlan unos precios y no se controlan otros precios? ¿Cómo se regula? Repito, quiero que en Juan de Mena diera una clase cómo se hacía el recibo de la luz. Y ya se ve cuántas rentas se sacan ahí, ¿no? Nosotros lo vemos, no, que el gobierno, qué malo, quiere regular un montón, quiere acabar con vuestra libertad. No le importa vuestra libertad, maldita sea. ¿Qué le importa ahora la libertad? Quiere sacar la mayor renta posible de todo esto para partir con él. Pero es que no es él, es así. Si dijeras que fue España solo así, que son españoles, que es una práctica con variantes, obviamente, con variantes, porque también la función política tiene una función empresarial. Lo explica muy bien una profesora que se llama Margaret Levy, eso es empresarial. Es decir, hay gobernantes que prefieren obtener más renta a largo plazo y otros que prefieren, como por lo que sea, porque sobre todo los dictadores que son inestables, pues prefieren obtener la renta a menos plazo porque no son legítimos y en cualquier momento pueden marchar a quien tener una renta. Esto lo explica en un libro muy bonito también, que se llama El Manual del Dictador, no sé si alguien lo conoce, de Bruce Bueno de Mesquita. Ahí le explica también todas las técnicas que hacen los gobernantes para funcionar. En unos países son más atenuadas que en otros. Básicamente, por ejemplo, nosotros no hace falta usar mucha presión, ya estamos bastante domesticados. Entonces, no hace falta usar la presión, ya hacemos las cosas nosotros sin que nos obliguen. En otros sitios funciona de otra forma. Y unos reyes o unos príncipes o unos gobernantes son como más empresariales que otros. Es decir, que ven más a largo plazo, igual que cualquier otra persona. Igual como empresario, hay empresarios que miran a corto plazo, también empresarios políticos tienen esta visión. Pero todos los aranceles, controles de precios, impuestos, todo esto es la visión. Entonces, la visión de las clases austriacas lo que viene a decir es que hay una clase que extrae renta con 1001 técnicas, lo hace deliberadamente y lo hace conscientemente. Y buena parte de lo que entendemos por economía política moderna son las estrategias que usa esa clase gobernante para extraer rentas. No es que no leyeran a Haldi, que sean ignorantes y que si lo leyeran, no leyeran así algún liberalismo de Mises y se hicieran buenos así a leerlo, ¿no? Que cambiaran de opinión. No, porque no es ese su propósito. Pero desde siempre, es la teoría clásica. Ahora se empieza a recuperar, repito, porque normalmente no nos interesaba, normalmente no veíamos que hubiera, digamos, una consciencia, pero este tipo de análisis nos empiezan a ver que puede haber perfectamente una consciencia de grupo gobernante adquirida por educación o adquirida si te ingresas en esto. Las élites modernas son lo suficientemente astutas como para cooptar a las personas, digamos, más capaces de las clases populares. Si ven un chico o una chica que tiene capacidades políticas, aunque no sea de esa clase, la cooptan y la meten dentro. Si fija, siempre que hay un liderazgo estudiantil, una revuelta así, normalmente lo cogen y lo meten allí dentro y lo hacen a repartir. Y también expulsan también a los sectores, digamos, que son más inútiles de su clase, cosa que, por ejemplo, las aristocracias viejas no hacían, por eso caían.
la teoría de la circulación de las élites de Pareto. Bueno, pues ahora, como dije, yo hice unas propuestas, mi visión de entender la economía política es esta, que no desmiente para nada los análisis austriacos, las consecuencias son todas las que estamos viendo y todo este tipo de cosas, ¿sí? Solo que, digamos, que cambia un poco la visión del mundo. Y, repito, casi no hay austriaco que no haya estudiado esto. Quiero ver si, repito, son teorías mías, aún no lo tengo contrastado, y creo que es difícil contratación empírica, este tipo de cosas, porque requiere analizar muchas redes. Algunos autores lo intentaron, Domhoff, por ejemplo, y otros autores intentaron cuantificar. Rothbard, por ejemplo, en Bankers and Wall Street, va analizando quiénes son la élite dominante, nombre por nombre, y va viendo cómo están en cada sitio. También eso que se llama Gary Allen hizo algo parecido, y sobre todo Carroll Quigley, no sé si alguien lo conoce. Carroll Quigley es un historiador, a Hoppe le gusta mucho, pero es un historiador, no es un marginal, es un historiador de Harvard, de una alta universidad, además con muchas credenciales de estas de... A Hoppe le gusta mucho un libro que se llama La evolución de las civilizaciones. Pero tiene un libro que va en esta línea, se llama Tragedy and Hope. No está traducido, hay una traducción pequeñita de 200 páginas, es un libro de 1300 páginas que va documentando las élites políticas de cada época, cómo se organizan, quiénes son y cómo actúan. Pero cómo actúan conscientes de lo que son, no decir, que ignorantes somos, que no leemos la página de Juan de Mariana, que no nos enteramos de que el despido libre genera paro, una cosa que le gusta mucho a la profesora Blanco. Siempre estamos repitiendo lo mismo y no nos hacen caso. ¡Claro que no nos hacen caso! Por ejemplo, la ley laboral. Estos autores, por ejemplo, dicen que los sindicatos son los socios, los dirigentes sindicales son los socios juniors de la clase dirigente. Y aparte que buena parte de la política laboral no es para favorecer al patrón. Es también para favorecer al patrón, mejor dicho. Ya acabo, ¿eh? Recuerdo un día que estaba allí en la televisión un presidente de una patronal hotelera, de una gran compañía hotelera, todo feliz, que había que subir el salario a los camareros y así, porque estaban pagándole muy poca. Dije, claro que sí, claro, por eso lo quieres. ¿Quién compite contigo? El Hostal Sol y Playa, ¿no? Que tiene salarios bajos, y si subes salario mínimo, hundes a la competencia. Tú, claro, compites con bienes de capital avanzado, compites con sectores más modernos, puedes pagar salarios más altos, pero quieres eliminar tu competencia. Y es más, quieres que el gobierno, aunque dando bien, te la elimine también. Las leyes de salario mínimo no solo crean paro, es que benefician a determinadas empresas, sobre todo las empresas más intensivas en capital, que así no tienen que afrontar la competencia de salarios baratos, que por desgracia es la única que pueden plantear muchas empresas. Es decir, que incluso en las políticas y supuestamente sociales también hay cierta búsqueda de rentas. Pues ahora me gustaría oír sus opiniones. Repito, son conjeturas, más o menos informadas, pero son conjeturas. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Sí, gracias, profesor Bastos. Como siempre, pues muy divertido y además uno siempre aprende mucho con usted. Mi pregunta es exactamente cuál es la diferencia entre esta teoría austríaca de las clases sociales y la teoría de la elección pública de grupos de interés, porque parece que son, sobre todo en la última parte de la conferencia, que son completamente coincidentes, y parece que en la primera parte de la conferencia usted ha comentado que uno no es siempre consciente del grupo social en el que está. O sea, uno puede ser parte de un grupo social... Sí, pudiera ser, sí. Te casas con no sé quién o alternas con no sé quién, pero lo haces de forma casi inconsciente. Sí, claro, por eso es una... Porque usted tiene interiorizadas las normas. Claro. Hay sitios que no son para nosotros, que son así de baja estofa o de alta estofa, allí son muy finos, no queremos ir, o cosas por el estilo. No. Sí que la elección pública, yo la elección pública no lo critico por esto. Por ejemplo, Tulloch tiene un trabajo muy bueno sobre los golpes de Estado y estas cosas así, explica muy bien estas cosas, que también es la obra menos conocida de él. En general, la elección pública analiza bien. Lo que pasa es que ellos piensan que lo pueden corregir haciendo una constitucioncita. ¿No? Hacemos una constitución fiscal, así que cumplamos las normas y ya se acabó el problema y hacemos entre anarquía y Leviatán, por ejemplo, ¿no? Que es en los límites de la libertad. Allí Buchanan nos hace así una cosita, así con muchos copesos, contrapesos. No, señor, no es eso. No es que lo puedas hacer bueno, es que es así. Y en cuanto a mucho contrapeso le hagas, ellos ya buscarán la forma de usar el contrapeso.
Puedes limitar a algo a hacer un poquito menos. Si dices que quieres limitar el daño, sí, pero no vas a limitar el daño por hacer una constitución fiscal o por una constitución con muchas reglas y muchas nomocracias y cosas de esas que le gusta al señor Alvarado, ¿no? No es así, no es eso, es no entender cómo funciona el aparato de poder, es no entender, o sea, para mí, modesta opinión, y cuanto más malo soy me vuelvo en estas cosas, también era así, de esas cosas, de las constituciones fiscales, cuanto más malo me vuelvo en estas cosas, creo que más voy acertando. No es que sea tal, pero es un cambio de método, creo que se entienden mejor muchas cosas. Profesor, muchas gracias. Dos preguntas. Una, usted comentaba el tema de del tema de las clases sociales con muchos autores, sí. y el rechazo a la ontologización de determinadas cuestiones. Entonces, claro, en ese sentido habría el rechazo a hipostasiar categorías, etcétera. Sí. Ahora, la cuestión sería, en el caso, por ejemplo, de autores como Mosca, Pareto, que con el caso Pareto muy liberal también, habría una perspectiva aquí realista y pesimista en el sentido de decir, bueno, mientras estamos hablando del constitucionalismo, de la democracia o del Estado de Derecho, sí, hay élites específicas que son los que mandan. Así es. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, desde un enfoque austriaco, o sea, sería asumir en este caso el realismo de esos autores para abordar temas políticos y económicos y las categorías que ellos emplean, ¿o cómo lo vería usted? Sí, no, de hecho lo están usando. Usted lee, por ejemplo, a Stromberg o a Robert, citan a Mosca y a Pareto, si los usan, no los conocen bien o no los estudian muy bien, pero sí que los conocen y usan categorías de este estilo. En este sentido, para analizar, lo que pasa es que no lo reifican, y tampoco Mosca y Pareto reifican la clase, sino que dicen que existen personas, repito, que se relacionan entre sí, y repito, todos ustedes, nosotros, todos tenemos conscientemente algún tipo de cosa de clase. ¿Cómo lo aprendimos? No lo sé, lo aprendimos de pequeño, nos lo educaron, lo vamos viendo, lo que sea así, pero todos sabemos que esos elementos los tenemos. Hay gente con la que no nos juntamos y gente con la que queremos juntarnos, pero ella no se quiere juntar con nosotros. ¿No? Y eso nos pasa a todos. Si estemos más alto o más abajo, pues estaremos más alto o más abajo en la escala social. Pero básicamente es eso. ¿Cómo podemos? Pues mira, por reglas, desde la educación, desde el tipo de idioma que usa usted, desde el acento que tiene usted, de cómo va vestido, lo que come, con quién come, por dónde anda, cómo viste, etcétera. Este tipo de cosas se van haciendo. Por la clase política, lo que dicen otros autores es que tienen esa consciencia. Creo que el mejor libro al respecto es La clase política, de Mosca. Lo explica perfectamente. También en la historia de las formas políticas, también lo explica muy bien. Pero sí, es aceptar otros conceptos para explicar después la economía política. Para intentar explicar después, repito, los análisis austríacos son perfectos, explican las consecuencias de lo que pasa. Entonces, pero para explicar hay que explicar como Hosking, hay que buscar la renta, dónde se saca la renta. Este precio de la luz no es un precio de mercado, es un precio que aquí hay un montón que se reúnen en una mesa y entre los cuatro fijan el precio. Y a cambio le dan una prebenda al gobernante. Pero es que si pasara aquí solo, yo por lo que veo, por lo que dice Andreski, porque pasa en todo el mundo. Andreski después hizo otro libro sobre África también. Porque el libro de Bueno de Mesquita era del 2012-2013 y sigue diciendo lo mismo. Y lo que dice Bueno de Mesquita se aplica en buena parte de las democracias actuales. Eso también se llama George Palast, la mejor democracia que se puede comprar en el mercado, que explica muchas de estas cosas también. Es decir, que son no conspiraciones, simplemente vamos a ver cuánto cuesta esto. Quiero una ley del suelo, quiero una ley del agua, quiero una ley de la electricidad, quiero una ley... El profesor Rayo lo sabe pasa que lo estudia así, ay, qué malo es Montoro que nos quiere. No, esa sabe, yo no sé, no es Montoro solo, es así la política. Le aprendió las reglas como aprendieron los demás. De nuevo, gracias, profesor, siempre informativo. Me encantó la idea de pensar en las preferencias temporales como índice de conciencia de clase. Sí. Supongo que tengo dos preguntas, una más específica, otra metodológica o global. Primero el global. ¿Es el objetivo aquí aprender cómo dialogar con los marxistas, cómo utilizar su jerga, como por ejemplo Mises hace en la mentalidad anticapitalista en su contra? Y la pregunta más específica es esta idea de definir clases como preferencia temporal, ¿eso convierte los mercados de interés o mercados de divisas en
en lugares donde se está expresando conciencia Sí. de clase? Sí. A ver, muy interesante las dos cosas. Primero, yo al marxismo nunca lo desprecié y tiene cosas interesantes que enseñarnos. Es decir, no soy una persona que, ya creo que también digo en una conferencia de esto, no, son estúpidos. No son estúpidos. Hay gente muy capaz y hay gente, menos en algunas cosas económicas, que lo hacen, que creo que están equivocados, hacen análisis buenos en otras cosas. Los tergiversos son así, pero hacen análisis buenos en otras cosas y se pueden aprovechar perfectamente. En este aspecto, alguna tecnología que uso, si la hacen bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Ellos nos copiaron a nosotros en su momento, como estoy diciendo. Ahora nosotros simplemente le damos la vuelta. Algunas ideas de ellos sobre todo los marxistas más heterodoxos, no los más ortodoxos. Como Wright Mills, que es un autor que me encanta personalmente. La imaginación sociológica o La élite del poder son libros que me encantan. Aunque no esté de acuerdo con ellos en todo, sí que me encanta. Y el tiempo me fascina porque, si seguimos la teoría austríaca del interés, que también está, supongo que discutida, es que el interés es preferencia temporal pura. Aquí ya no vamos a pelear ahora, pero bueno, un componente de tiempo concederán que hay, ¿no? Incluso los más heterodoxos ya de la escuela. Cierto componente temporal, lo que explican algunos sociólogos como Banfield o antropólogos, por ejemplo, como ¿cómo se llama? William Arthur, no, ¿cómo se llama? Luis, no, ¿cómo se llama? Oscar Luis, en un libro que se llama Los hijos de Sánchez. Es lo que explica que las clases sociales se ordenan, según él, por el tiempo. Es decir, las clases bajas tienen una preferencia temporal muy alta. Y esa preferencia temporal alta la que las pierde. Es decir, que así como tienen dinero, lo gastan. Cristo ganado, Cristo papado. O sea, cuando ganan una moneda, Cristo es una moneda como lo llamamos nosotros allí, ¿eh? No, es una forma de llamar a la moneda. Así como ganas una moneda, la gastas. Claro, y eso dificulta el ahorro, dificulta la salida de la pobreza, dificulta la reputación. Las clases medias, en cambio, reprimen el tiempo. Reprimen, papá, quiero salir hasta las 12 de la noche y llegar borracho a casa. No. Quiero tener relaciones sexuales con 12 años, que dicen que es muy divertido. No. Ya llegará tu momento. Tienes que reprimirte a corto plazo. Quiero salir tal, quiero no ir a trabajar, no quiero estudiar. No. Te reprimes y vas. Es una represión del tiempo. Y lo que dice Banfield es que las clases bajas reprimen el tiempo. El niño quiere salir a los 10 años por la noche, que salga. Quiere divertirse por ahí, que se divierta. Es decir, no hay una represión del tiempo. Claro, después eso se transforma en menores rendimientos económicos en el futuro. Entonces, lo que va explicando Banfield es que va analizando las clases sociales y va viendo cómo es su preferencia del tiempo. Él no dice que sea bueno ni malo, porque eso no es bueno ni malo moralmente. Allá cada uno con su tiempo. Lo que dice es que eso trae consecuencias después en el ámbito económico. Una sociedad con una preferencia temporal muy alta difícilmente ahorrará y probablemente el tipo de interés ahí sea muy alto, incluyendo otros factores que habría que incluir también. Pero básicamente, si hay poco ahorro en esa sociedad, el tipo de interés tiene que ser muy alto. Si al revés, una sociedad ahorradora, y es lo que dice también Hoppe y otros autores, las sociedades ahorradoras tienden a deprimir de forma natural con el tiempo el tipo de interés, simplemente porque hay más ahorro y por tanto ese tipo de interés más alto puede de forma sana capitalizar empresas, hacer negocios y cosas por el estilo. Esa es la idea de Banfield, que es muy... No sé si tú quieres ponerla con calma, ¿no? Pero básicamente es el principio. Igual queda así si queda grabado, queda un poco así simple. Profesor, muy buenas. Un placer como siempre. El placer es mío, querido doctor. Hay que felicitarlo al doctor Pierre. Aunque estoy casi totalmente de acuerdo con usted en que los estados, las naciones, alguna vez has dicho hasta la Iglesia, no existen desde una perspectiva ontológica. A veces me parece un poco contradictorio cuando se hace este tipo de análisis hablar entonces de conciencia de clase, intenciones de las personas que conforman esa clase, porque parece que realmente al final estás hablando de que esas agrupaciones sociales más o menos vaporosas sí que tienen intenciones conjuntas que les hacen actuar siempre en ese sentido. No, a ver, yo a Paco Capella le he oído varias veces hablar de cuando las chicas salen juntas que tienen conciencias de guapas, sí. o que salen las guapas juntan las guapas para no andar con las... Le he escuchado algo así. A eso algo semejante me refería, que puede haber, igual que esas chicas pueden ser conscientes de que son guapas, o los chicos conscientes de que son guapos, y por lo tanto cuando actúan en el mercado de la noche, lo que sea así, de ligar o así, pues saben su pre y actúan de forma consciente y no aceptan determinadas cosas, etc., ¿no? Algo semejante
es la idea de conciencia de clase. Yo sé que soy poderoso, sé las reglas y actúo en consecuencia, porque sé cómo se juega este juego. No quiere decir que tú tengas una asistencia ontológica que haya una clase social llamada clase que sea una persona o una cosa por el estilo, sino que tú interiorizas unas normas, unos valores, y actúas conforme a ellos. Y esos valores son los valores del poderoso, los valores del triunfo, los valores, por ejemplo, de ser resolutivo, de saber tomar decisiones, digamos, también de saber enfrentar, eso no lo sabe cualquiera, de tener criterio propio, de saber enfrentarte a una masa, si hace falta. Y esos valores los tienen. Normalmente los que son buenos políticos, esas cosas no les tienen miedo, pero son valores que se interiorizan, o que también se autoseleccionan entre ellos. Igual que las guapas o los guapos, hipotéticamente, se pueden juntar entre ellos. Las personas que tienen estos rasgos también se pueden juntar entre ellos, porque son conscientes de tener. A eso me estoy refiriendo. No sé si la metáfora aquí es buena. Muy bien, pues muchas gracias, profesor, Gracias a por ustedes. la conferencia.